the bill is passed. I rise to oppose the Trump administration's double tax on remittances, part of a broader war on working-class immigrants that punishes those who contribute the most to our national economy. Today, the House has passed generational, truly nation-shaping legislation to reduce spending and permanently lower taxes for families and job creators. Lo que se dio a conocer es que se redujo de 5 a 3.5, pero el objetivo es que no haya. Falta todavía la batalla en el Senado. Creo que esta noticia nos debe de alentar. Eso no quiere decir que el triunfo sea definitivo, lo que quiere decir es que vamos en la dirección correcta. Bueno, y algunos lo venden como victoria, quieren hasta festejar que no será 5%, 3.5%, en todo caso. Es un golpazo de cualquier manera para el bolsillo de millones, para millones de familias y ni se diga para la economía de nuestro país. Luis Miguel González, Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Gabriel Guerra, querido Gabriel, Manuel, ¿cómo estás? Gustazo. Qué gusto, muy buenas noches. Alicia Salgado, Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿De qué tamaño es el golpe del 3.5%? Porque ya algunos estaban lanzando fuegos artificiales. ¿Cómo es que lo ves, baja de Alicia? $22 a $20 el trancazo, porque antes pagabas 6, ¿no? Ajá. Y ahora vas a pagar 26. Uh-huh. Ese es el tamaño de, bueno, el inmigrante, el migrante que no tiene papeles, el residente, el mexicano o el no norteamericano que no tenga un documento que pruebe su legalidad para poder mandar dinero fuera de los Estados Unidos, tendrá que pagar esa cantidad por cada $350. Es la verdad que envíes. Es una cantidad muy relevante, no es tampoco una pequeñez. Hacia finales de los 90, eso pagaban los migrantes. Era impresionante porque enviaban un promedio de $100. Recuerdo muy bien la información del Banco de México recopilada la primera vez por ahí de 1997 y enviaban un promedio como 100, 120 dólares y pagaban $26. Uh-huh. Y fue un trabajo muy intensivo de los dos países, pero también de la sociedad y de las remesadoras y toda la red de bancos, etcétera, que permitió poco a poco meter esos flujos en flujos electrónicos, hacerlos legales y permitir una reducción sustancial del costo del envío. Uh-huh. Hoy está, te digo, ahí lo puedes encontrar desde 3.50 hasta $6 el máximo por un envío de 6 y tantos. Es un nuevo impuesto. Es un impuesto especial. Nuevo. No es algo que no pagan hoy. Es un excise. Adicional. No, es adicional. Es una cosa que hoy no están pagando. No pagas impuestos por enviar dinero, porque se supone que el dinero ya pagó intereses. Pues se supone. O sea, esa es una realidad en todo el mundo. O sea, tú reúnes el dinero, por ganar dinero, pagas. Es una doble tributación, en ese sentido, un doble impuesto. Luis Miguel, ¿cómo lo ves? Creo que más que el impacto macroeconómico, que no es tan grande en lo macro para una economía del tamaño de la mexicana, no alcanza a notarse tanto. Es un fuerte impacto a personas en situación de vulnerabilidad y a regiones vulnerables dentro de México. Yo diría, en el contexto del PIB, es un pellizquito. Pero no pega ahí gran cosa. Yo diría macroeconómicamente. Tampoco es que estemos en tiempos de bonanza. Pero para mí el mayor impacto es para grupos muy vulnerables, decía Alicia, es un impuesto enfocado en personas en situación migratoria irregular. Hay que sumarle a este impuesto que también va a haber reducciones a los presupuestos para los servicios médicos gratuitos. Muy probablemente estas personas, estos mexicanos o de otras nacionalidades, van a tener también que gastar dinero en abogados para resolver su situación. Entonces, en ese contexto, creo que deberíamos ir de lo micro a lo macro. Es decir, para cientos de miles de personas es literalmente una mala noticia que se suma a otras malas noticias. Una especie de rompecabezas cruel. Sí, pues sí. Pero no te puedes vanagloriar. ¿Cómo lo ves, Gabriel? Mira, yo creo que
tiene varios componentes. Primero, es profundamente discriminatorio. Es una medida que va claramente dirigida contra algunos segmentos de la población. O sea, va en línea con el discurso de Donald Trump. Con el discurso. Claramente, y con el discurso de MAGA, vamos a decirlo así. Le pega particularmente a dos países, a México y a la India, que son los dos grandes generadores o receptores, mejor dicho, de remesas en el mundo. Después, lo que dice Luis Miguel, completamente cierto. Le estás pegando, tal vez no a la macroeconomía, aunque cuando estás creciendo al 0.2%, pues cualquier cosa impacta, pero le estás pegando a familias que reciben, que tal vez viven de eso, literalmente. Y una reducción, un impacto del 3,5% es un golpe. Sumemos que van a quitarles servicios médicos, sumemos que van a quitarles a muchos acceso a escuelas. Parte del proyecto que está ahorita frente al Senado consiste en quitarle y castigar a los estados que tengan todavía servicios públicos para los migrantes no documentados. O sea, es una medida que busca hacer la vida todavía más difícil, todavía más hostil, todavía más onerosa para los más pobres de los pobres, los que viven además en una condición de triple explotación. Y para quien esté pensando en este momento, que lo dudo, pero quien diga, no, es que no pagan impuestos, perdón, los indocumentados y los más pobres son generalmente quienes más impuestos pagan. Pagan impuesto sobre las ventas, pagan todos los impuestos relacionados con uso de servicios públicos y los pagan sin tener acceso. Porque además sus patrones, cuando les pagan legalmente, sí deducen los impuestos, pero no los enteran a nombre del empleado. Así que es profundamente discriminatorio, inhumano, y hay una palabra que no usaré porque todavía estamos en horario familiar, pero que pues familias desveladas, pero empieza con O y termina con I. Es profundamente O. Pues sí lo es, pero va en la línea de Donald Trump. Es una política anti-inmigrante, necesita dinero también, está viendo de dónde lo aparece. ¿Tú ves, como Luis Miguel, que esto no traerá un gran impacto en la economía mexicana? Tiene un impacto regional importante. Yo creo que, mira, los números son muy claros. Se recibieron el año pasado 64,000 millones de dólares de remesas, 64,500. Y la reciben 11,5 millones de familias, de las más pobres, en los estados más pobres. Básicamente es que una de cada 3 familias de México. Y la envían 4 millones de mexicanos indocumentados, porque hay que reducirle a la cantidad de los que envían los que sí tienen posibilidad de mandar y de estar bien. Muchos de ellos son residentes, muchos de ellos son ya segunda y tercera generación de mexicanos que siguen enviando dinero a su casa y que han logrado en el paso del tiempo, a lo largo de 20 años o 30 años o 2 o 3 generaciones, regularizar su situación migratoria. En el caso de México esto es. Ahora, si tú lo comparas, por ejemplo, con el envío de remesas a la India, ¿no? Son 164,000 millones de dólares. Pero es una sociedad de 1,500,000. Sí, sí. De 1,500 millones de habitantes, no de 124. Entonces, pues allá sí es todavía como que le metas y además, digo, con la sociedad de castas que tiene, pues no necesariamente va dirigido a la parte más baja de la población. Aquí sí, yo veía un estudio de la frontera norte, pero no de hoy, de hace un par de años, recuerdo, que decía que el 42% de los ingresos de los hogares del último decil reciben remesas. Y eso les compensa aproximadamente el 40% de su capacidad de consumo. Sí, claro, para mí, ese es el drama. El drama es la sociedad de la planta baja, como dicen, ¿no? Abonando un poco al hilo de lo que dice Alicia, hay que recordar que los estudios sobre a quién llegan los beneficios de la política social, de la nueva política social,
es, en términos generales, quedan fuera los más pobres. Las remesas son la política social que llega a donde no llega la política social. Sí, porque mandan dinero porque no les alcanza a sus familiares. Hay estados, yo por eso decía, creo que es más relevante a veces ir de lo micro a lo macro y detenernos un poco en lo regional. Hay estados como Chiapas que no aparece como uno de los 3 mayores receptores de remesas, pero en su Producto Interno Bruto estatal les representa es más de la mitad las remesas. Lo mostraste hace rato, Manuel, una gráfica muy ilustrativa. En ese sentido, digo, donde hay que buscar los daños potenciales son en las regiones más pobres, en los grupos más pobres. Creo que del otro lado, y tú empezabas con eso, cuando se festeja, yo digo, no festejemos porque además yo tengo la impresión que los legisladores que fueron a pasearse probablemente deberían de haber hablado además de remesas de otras medidas contra mexicanos allá. ¿Con quién hablaron? Y del otro si les hicieron caso. Y lo habíamos comentado cuando se discutió el presupuesto. Además de pasearse, ¿qué hicieron en la discusión del presupuesto 2025 para fortalecer los consulados, los servicios de atención a mexicanos que viven en Estados Unidos o que regresan de Estados Unidos? Ahí tienen más que hacer que platicando con congresistas de Estados Unidos. Y de celebrar nada, ¿no? Porque no estamos en un mejor escenario. Cuando uno quiere celebrar, hasta un gol chafa se celebra. Bueno, ¿estás hablando del partido de hoy? O, digo, pero yo creo que es muy desafortunado el post que sube el embajador de México en Washington de buenas noticias, porque buenas noticias para quién. Pero además con signos rojos de admiración, o sea, se lo redactó alguien que verdaderamente o lo detesta o no entiende nada de comunicación política, porque ni de economía, ni de la vida real, ni de nada, porque al final, todo lo que estamos diciendo aquí es a la gente más pobre, a la gente más necesitada, a los estados más pobres, esto les viene a quitar un 3,5% que si lo sumamos a deportaciones, si lo sumamos a la cantidad de gente que ahorita ya está renunciando a empleos remunerados para esconderse por temor a la migra, porque no estamos viendo esta parte, digamos, de toda la gente que se está yendo a lo subterráneo en Estados Unidos. Escuchaba yo hace poco un podcast del New York Times, entrevistaron a una señora de Nicaragua que decía, yo ya no voy a misa, yo ya no voy al súper, porque me da miedo que me agarren. Claro. A partir de cierta hora ponemos ya blackout, cartulinas negras en las ventanas, y mis hijos tienen la instrucción de no abrir la puerta si suena el timbre. Es una vida, me viene a la mente escenas de la Alemania... Es como de Ana Frank. Nazi, es como de Ana Frank. O sea, y podrá sonar exagerado, no lo es. Es la misma gente que se la va a pensar para ir a enviar una remesa. Porque además, querido Manuel y queridos colegas, jugarte tu estancia no es nada más, te quitaron el sueño americano. No. Para muchos de ellos es regresar a lugares donde los van a matar, ¿no? En zonas de México, en Centroamérica, Sudamérica. Entonces, sí el costo humano es terrible, el mensaje político es terrible, y hay que entenderlo como tal. Es un acto profundamente inamistoso. Y esto ya no tiene vuelta atrás. O sea, ¿ven ustedes que en el Senado esto va a aprobarse como se aprobó en la Cámara de Representantes? Es que a veces yo creo que la falta de revisión puntual de los documentos que critican o que se juzgan hace que las declaraciones políticas como esta que comentamos hoy abunden, pero también abundaron la semana pasada. O sea, desde que se presenta el proyecto ¿cómo es? One Big Beautiful Bill. Sí. Desde que se presenta tiene 2 capítulos muy grandes. Es un documento muy amplio, pero el segundo está específicamente dedicado, creo que era la 1111, algo así como 36, está específicamente dedicado a
desincentivar la migración ilegal. Así dice el presupuesto. Entonces autoriza a que la primera parte es la eliminación de los servicios de Medicaid, la segunda parte es la eliminación de las posibilidades de educación, la tercera parte es este excise tax. Yo me acuerdo cuando vimos a la presidenta hablando en la mañanera diciendo que era una violación al Tratado de Doble Tributación firmado por México en el 94. Y decía, ¿cómo? Es un tratado de 34 páginas. ¿En qué parte me digan a mí que hay una violación? Porque se trata de un excise tax. Y es un tax, es un treaty, un convention on income tax. Y es una diferencia. Es tu impuesto sobre la renta contra el impuesto del IEPS. Ahora, es un impuesto muy curioso. Les va a costar mucho trabajo cobrarlo. ¿Sí? Sí. La verdad es que por eso mismo... O sea, no lo cobras cuando va y... No, por eso mismo los retenedores, hoy por hoy, yo creo que uno de los que logran una bajada del porcentaje no es necesariamente la diplomacia mexicana. No, estoy seguro. No. Sino que se armó todo un grupo de cabildeo muy fuerte entre grandes bancos que operan remesas y también los principales remesadores, las empresas, las grandes transfers. Ellos han logrado ir penetrando y haciendo entender que es muy difícil hacer la identificación. Este es legal, este no es legal, este sí es legal. O sea, el acta dice perfectamente que quien demuestre que es ciudadano norteamericano o es legalmente autorizado para enviar, puede deducir ese 5%. ¿Va a caminar esto en el Senado? Sí, porque hay que recordar, hay dos narrativas que lo van a reforzar. Uno, decía Alicia, es un impuesto que forma parte de una narrativa para desincentivar la migración. Pero la otra parte, no hay que perder de vista, es la propia discusión del plan fiscal está bajo presión porque las cuentas no le salen. La principal acusación al bello, grandioso presupuesto es que trae un desbalance de 380,000 millones de dólares. Mira nomás. Entonces, aunque sea una gota dentro de un océano, de todos modos, cualquier cosa que suene a vamos a perder ingresos que ya están contemplados, caería mal. Cuando pensamos en 3.5%, decimos, a lo mejor no es tanto, piensen que si tienes el agua aquí, 3.5 te la coloca acá. Ya, así, exacto. Ese es lo grave. Sí, difícil, ¿no? Que esto se vaya de tema. Yo agregaría muy rápido dos cosas, Manuel. Primero, no es un tema que, salvo en ciertos sectores muy particulares, el caucus hispano, los bancos o los negocios que se dedican a las remesas, tú lees el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, nadie toca el tema, número uno. Número dos, grave error de lectura aquí en México la semana pasada, cuando le dan palo al proyecto, que piensan que le dieron palo por el impuesto a las remesas. No. Y duró horas eso. El problema es... Nos va a llevar. Este es un proyecto que le va a aumentar... Gracias, Gabriel. Gracias. Nos lleva. Gracias, Luis Miguel. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Hasta mañana. Pásala muy bien.